Hoy tenemos la suerte de contar con Seba Jiménez, un perfil de lo más completo y particular. Nuestro invitado trabaja como investigador del CIBER, Centro de Investigación Biomecánica en Red, estudiando enfermedades neurodegenerativas, concretamente la enfermedad del Alzheimer. También participa en la actividad docente de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Sevilla. Pero ¿cómo llega este profesor e investigador a liderar uno de los podcasts más conocidos de la comunidad universitaria de Sevilla sobre cerveza? Todo esto y mucho más nos lo cuenta en un programa muy interesante donde vamos a aprender mucho. Pues empezamos. Seba, tú trabajas como profesor en la Universidad de Sevilla, ¿verdad? ¿Qué asignaturas impartes? Bueno, a medias. A medias. Yo realmente soy investigador de una cosa que se llama Cibernet, que es un centro de investigaciones biomédicas en red, que depende del Ministerio de Ciencia y Tecnología y del Instituto de Salud Carlos III, y concretamente estoy investigando sobre enfermedades neurodegenerativas, concretamente la enfermedad de Alzheimer. Y de hecho mi labor de investigación la llevo aquí en un centro de investigación de Sevilla, porque el CIBER lo que hace es que tiene distintos sitios por toda la geografía española, y yo me encuentro en Sevilla, en el Instituto de Biomedicina de Sevilla, que está en el complejo hospitalario del Virgen de Rocío, que es el edificio IBIS. Y también es verdad que participo en la actividad docente en la Facultad de Farmacia, en el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, bajo la figura de profesor externo. Soy profesor, no soy profesor titular, pero sí que colaboro como profesor externo. Y bueno, al final, cómo llega una persona con esta profesión, digamos, con esta especialización, este trabajo tan interesante, que ahora, si te parece, pues nos puedes contar un poquito más de tu día a día. ¿Cómo llegas al tema de la cerveza? Pues yo creo que es de formación profesional, ¿no? Los que nos dedicamos un poco a la investigación, en nuestro trabajo intentamos profundizar, entender todo lo que tenemos entre las manos, y bueno, y soy aficionado, como muchísima gente, a beber cerveza. Me encanta la cerveza. Y bueno, cuando uno tiene entre manos esta bebida, pues también, ya te digo que por deformación profesional intento entender qué es lo que está pasando ahí, toda su historia, todo, los procedimientos, los estilos, y eso pues me lleva un poco a profundizar de una manera totalmente autodidacta. Cierto es que, bueno, que con los conocimientos científico-técnicos que he adquirido con mis estudios, pero sí que es verdad que de forma autodidacta leo todo lo que llega a mis manos, investigo, colaboro con algunas microcervecerías, y eso pues me ha hecho pues adquirir los conocimientos cerveceros que, bueno, que distan mucho de ser los de un profesional, pero aquí estoy yo defendiéndome. Qué bien. Y bueno, nos has dicho que colaboras con algunas microcerveceras. ¿Cuál es tu papel en esa colaboración? Pues un poco desde un poco del asesoramiento, ¿no? Porque muchas veces me preguntan, o Seba, este descriptor que ha aparecido en esta cerveza en concreto o en este lote, ¿a qué se puede deber? ¿A qué no se puede deber? También es verdad que le ayudo también un poco con el tema de la comunicación, porque muchas veces, claro, el maestro cervecero está en labores de gestión y demás, y no se para, ¿no? También en ver el producto que tiene y cómo ese producto también se lo puede enseñar a los demás, ¿no? Un poco, pues evidentemente lo que haces tú ahí en Riverfood y demás, pero es un poco generar todo, ¿no? Desde estar escuchando cuáles son los problemas técnicos que surgen e intentar buscar una solución estudiando la bibliografía que hay publicada, hasta un poco ayudarle en proyectar esa imagen de marca fuera de la cervecería. Qué bien, qué bien. Y bueno, a nivel universidad, en Ujú. algunas de las asignaturas que tú impartes como profesor externo, ¿de alguna manera la cerveza está reflejada en el temario? ¿O en alguna otra asignatura que tú no impartas, te consta que la cerveza de alguna manera se aborda?
en algún temario? Bueno, yo en las asignaturas que yo imparto, la cerveza no tiene absolutamente nada que ver. Son asignaturas de bioquímica pura y dura. Sí que es verdad, bioquímica general, pues las asignaturas que se dan en las distintas carreras del ámbito biosanitario. Y evidentemente sí que existen fuera de la facultad en la que yo participo como profesor externo, departamentos que están muy relacionados con el mundo de la biotecnología, con el mundo de la ingeniería química, que ahí sí que se está dando, a lo mejor no se están impartiendo asignaturas que tengan que ver con la cerveza, pero sí que es verdad que con todo el proceso fermentativo, todo el proceso industrial, que se puede aplicar perfectamente a la cerveza, ¿no? Y de hecho, la propia Universidad de Sevilla tiene un curso que eso sí que es independiente de ningún grado, pero sí que es un curso de experto en cerveza, ¿no? Para formar a futuros maestros cerveceros. Eso te iba a preguntar, es un poco, ese máster está enfocado a perfiles de maestro cervecero, ¿no? Sí, bueno, no es un máster, es un curso de expertos. Sí. Y sí que es verdad que, bueno, que tratan todos los temas que tienen que ver con el mundo de la cerveza, más quizás, aunque están más enfocados quizás a una microcervecería, aunque el contenido después es el mismo para una micro que para una gran industria cervecera. Tenemos que contarle a nuestros oyentes cómo hemos llegado nosotros a ti, Uh-huh. y es porque tú eres también colega de podcast, digamos, ¿no? Porque Sí, sí, sí. tú, además, pionero en todo esto, hace ya varios años lanzaste un podcast que se llama Uh-huh. Conversaciones, que el nombre Conversaciones. nos encantó desde el principio. Y bueno, cuando nosotros empezamos a preparar Entre Cañas y Barril, nuestro podcast, dimos con el vuestro, y aparte de resultarnos muy inspirador por los temas que tratabais, por los invitados que llevabais, dijimos, nosotros tenemos que entrevistar a Seba sí o sí, porque seguro que va a ser una charla muy interesante. ¿Cómo surge la idea de poner en marcha este podcast específico de cerveza? Pues mira, yo empecé a colaborar en un podcast que el nombre del podcast era Bioquímica eres tú. En este podcast, pues sí que es verdad que era un podcast súper friki, Sí. porque lo que tratábamos era temas de bioquímica pura y dura. O sea, hablábamos de ADN, hablábamos de proteínas, de reacciones enzimáticas, bueno, pues de algunos descubrimientos que habían sido muy importantes a lo largo de la historia y además contemporáneos. Y claro, mi pasión por la cerveza hizo que en Bioquímica eres tú yo empezara a hablar de la cerveza. Y la verdad es que tuvo muy buena acogida dentro de la parrilla de podcast de radio, de la radio de la Universidad de Sevilla. Y de hecho, en Bioquímica eres tú se fue transformando poco a poco en conversaciones. Sí. Eran conversaciones de cerveza. Y es verdad que pasé de colaborar a ser codirector de programa de Bioquímica eres tú. Y lo estuve hablando yo con mi compañero. Él, pues, por problemas personales lo iba a dejar. Sí. Y yo digo, pues mira, yo ya voy a salir del armario totalmente. Y si voy a dirigirlo yo solo, paso de convertir esto Bioquímica eres tú a convertirlo en conversaciones, porque realmente lo que yo quería era tener conversaciones con gente del mundillo de la cerveza sobre temas de la cerveza. Y ese era el podcast, ¿no? Sí. Eran básicamente entrevistas, conversaciones con amigos, con conocidos y algún que otro monólogo, porque cuando me fallaba algún invitado, pues nada, tenía que tirar un poco del monólogo. Sí. Y la verdad es que es una lástima porque Conversaciones ahora mismo está parado. Sí. El tema del COVID y demás, pues me complicó mucho todo las grabaciones en estudio y demás. Y ahora mismo ese proyecto está parado. No quiere decir que a lo mejor en el próximo curso lo retomemos, pero a día de hoy pues no tenemos una tercera temporada, por desgracia, sobre todo para mí, porque yo la verdad es que aprendía mucho preparándome los programas, aprendía mucho con las entrevistas y sobre todo pues me divertía mucho, ¿no? Pero bueno, ahora mismo está ahí parado.
os animamos desde Rey Barsur a retomar el proyecto porque es muy, muy interesante y desde aquí se lo recomiendo a nuestros oyentes porque seguro que les va a encantar. Conversaciones, Seba, se puede escuchar a través de la página web de la Universidad de Sevilla y a través de alguna otra plataforma. Sí, en Spotify está, por ejemplo. ¿Sí? Sí, en Spotify está la parrilla de radio completa y ahí Sí. pueden encontrar los programas de conversaciones, sí. Pues sí, sí. Animamos a nuestros oyentes a que escuchen las temporadas anteriores porque seguro que les va a resultar muy interesante y muy divertido. Y bueno, ya nos has contado un poco cómo avanza el proyecto. Y si te parece, vamos a abordar ahora la cerveza desde un punto de vista técnico, que eso sí que nos gusta conocer detalles y que personas que sepan mucho de esto nos expliquen. A nivel técnico y científico, sé que esta pregunta es pues, como muy general, muy complicada. ¿Cómo se comporta la cerveza? ¿Cuáles son sus particularidades? ¿Qué hace que la cerveza sea especial? Bueno, pues la definición técnica de la cerveza es una definición, primero, injusta con la cerveza, porque es muy fea. Y podríamos definir la cerveza desde un punto de vista técnico como un líquido, ¿no? Una solución hidroalcohólica que tiene pues un porcentaje de agua que supera el 90%. Tiene un pH bajo, es decir, es un líquido ácido. El pH debe de ser igual o menor a 5,5. Y bueno, y que tiene un contenido alcohólico que procede pues de la fermentación, concretamente de la fermentación alcohólica que realizan las levaduras. Y realizan esta fermentación alcohólica, estas levaduras, pues a partir de unos azúcares fermentables que se encuentran en el mosto cervecero. Y el mosto cervecero pues lo genera el maestro cervecero con el fin de generarlo para que dé lugar después a ese alcohol que va a formar parte de la cerveza. Esto sería una definición técnica muy fea, muy fría, poco romántica, del estilo pues, a la que podemos encontrar, por ejemplo, en el Real Decreto 678/2016, que en el artículo 3 define a la cerveza como un alimento resultante de la fermentación mediante levadura seleccionada de un mosto cervecero elaborado a partir de materias primas naturales. A nivel científico, a nivel técnico, esa es la definición, ¿no? Pero está claro que la cerveza es mucho más que una solución hidroalcohólica, mucho más. Yo diría que es la bebida, es la primera bebida social, ¿eh? Por lo tanto, yo creo que es la más importante, es incluso una bebida ritual, ¿no? que nos acompaña desde hace 13.000 años. Desde hace 13.000 años nos acompaña la cerveza en todas nuestras reuniones, ¿no? Y cuando tú quedas con un amigo, por lo más normal que te diga, venga, nos vemos y nos tomamos una cervecita. Pues eso Efectivamente. lleva pasando desde hace 13.000 años, ¿no? De hecho, las primeras pruebas de que se elaboraba cerveza son de una civilización que es muy, muy antigua, una civilización de Israel, que tiene el nombre son los natufienses. Estamos hablando de 13.700, 11.700 años. De hecho, se piensa que estos natufienses fueron los fundadores de una de las primeras, si no la primera ciudad, la ciudad más antigua, que es Jericó. Y aquí pues han encontrado malta. Y la malta es el paso previo y necesario a la elaboración de cerveza. Es un proceso que se le realiza, no vamos a hablar de él aquí, pero es un proceso que se realiza al cereal y que es necesario para la obtención de esos azúcares que después se van a fermentar por las levaduras para generar la cerveza. Y bueno, este hallazgo, que es un hallazgo muy importante, ocurre dentro del marco de una civilización que es, digamos, la transición entre el paleolítico y el neolítico. Es decir, era la transición desde el hombre que iba cazando y recolectando hasta el hombre que ya se queda afincado en un lugar, pues porque empieza a domesticar a las especies animales y también a las especies vegetales Sí. y a los frikis de la cerveza
nos gusta pensar que la razón por la que esta gente se quedaron en un sitio y empezaron a preocuparse por sembrarse cereal Sí, era la cerveza, era ¿no? la cerveza. Qué bueno, qué bueno. Eso no lo habíamos escuchado nunca. Y me parece muy interesante. Y creo que es una teoría que se Bueno, van a comprar todos los cerveceros, ¿eh? Bueno, hay una teoría, en torno a 1950 por ahí, hubo un americano Sí. que en un congreso, de hecho, estuvo hablando es la Beer Ban Theory, Qué ¿vale? bueno. Donde en realidad, bueno, y de hecho hay un reportaje muy bueno de un canal de esto de historia, no sé si es del National Geographic o algo de eso, que habla de esto, ¿no? De cómo a raíz del descubrimiento de la cerveza, muchas cosas nos han ido llevando a muchos adelantos que hay en la actualidad. Y está claro, ¿no? Está claro que la cerveza a nivel social en aquellos momentos tuvo que tener un impacto muy, muy grande, ¿no? Porque posiblemente algo que se descubrió de forma por accidente, ¿no? Como muchos grandes descubrimientos que han ido ocurriendo en la historia, en nuestra historia. Pues tú imagínate, ¿no? En una cueva de Israel hace 13.000 años, una persona bueno, que se dejó allí un grano, que se mojó, que después se secó y después se volvió a mojar, y eso fermentó y se lo bebió con cierto contenido alcohólico. Esa persona que no había bebido alcohol nunca, de repente se le nubla la mente, ¿no? Y tiene ese estado mental alterado que él posiblemente considerara que estaba hablando directamente con los dioses, ¿no? Entonces, tú imagínate cómo a partir de ahí todo se fue modificando y me imagino que pusieron todo el empeño y todas las ganas de esa bebida, intentar replicarla, y cuando la replicaron, tener más cereales y que no les faltara cereal, y eso les hizo sembrar, guardar y evidentemente generar ese tránsito, ¿no? Desde el paleolítico al neolítico, que es fundamental para la historia del ser humano, ¿no? Qué bueno. Yo creo Y nos yo creo que puede ser quedamos, así. yo creo que con esta historia es mucho más, digamos, le hace mucha más justicia a la cerveza que la definición que tú nos has leído del Real Sí, Decreto, que sí. para lo que significa la cerveza se queda un Mm. poco, no sé, no, se queda un poco pobre, ¿no? Es Pero injusta, ¿no? Por eso he dicho yo que además efectivamente, de ser fea, poco romántica, sí. es injusto, ¿no? Porque, bueno, tratar a una bebida tan importante socialmente como la cerveza como una solución hidroalcohólica, bueno, vale. El hidroalcohol lo utilizamos para lavarnos las manos, que Claro, por desgracia conocemos eso ahora muy bien. estamos muy, muy familiarizados con ese Sí, término sí, sí, ahora. sí, sí. Sí, 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 así es. ¿Y cuáles son los principales enemigos que pueden hacer que una cerveza no sea disfrutada tal y como el maestro cervecero la ha pensado? ¡Buah! Muchos. Hay muchos enemigos, muchos, muchos, muchos enemigos. E incluso algunos de ellos están dentro del alcance del propio maestro cervecero, ¿no? ¿Sí? Porque muchas veces el maestro cervecero piensa una cosa que ejecuta y no da lugar a lo que tenía en la cabeza, pero también después hay otros muchos factores que escapan de su ámbito, ¿no? Podríamos hacer una lista en los que los enemigos se encuentran tanto en fallos y errores en la elaboración, ¿por qué no? También incluso errores en el diseño de la propia receta, en la incorrecta elección de la materia prima, ¿Sí? y vamos a incluir aquí también pues a que no se escoja la cepa de levadura correcta, también. ¿Sí? Contaminaciones que pueden venir desde el momento del proceso de elaboración, incluso después de envasado. Las oxidaciones, que son las exposiciones que tienen esta cerveza a oxígeno y que van a deteriorar, entre comillas, eso de deteriorar ¿Sí? al producto final. Por supuesto, el mal manejo de la cerveza, una vez terminada, cómo se almacene, cómo se transporte. Aquí hay una gran diferencia entre... No estamos hablando ahora si la cerveza es industrial o la cerveza artesanal, ¿Sí? no. La diferencia viene sobre todo en si la cerveza sigue estando viva, por llamarlo de alguna forma. ¿Mm? Es decir, si en esa cerveza terminada nosotros seguimos teniendo presencia de levaduras, porque hay cervezas que una vez terminada las someten a un proceso de pasteurización o a un ¿Sí? proceso de eliminación de las levaduras, y esa cerveza es mucho más estable. También tiene posibilidades de alterarse, ¿no? En el manejo, pero está claro
que cuando tú tienes una cerveza que mantiene esas levaduras, Sí. es un proceso, es un alimento vivo y evidentemente el cuidado tiene que ser mucho, mucho mayor. El Y tener después, estas levaduras, sí, perdón, hace que luego sea una cerveza, digamos, con más sabor o con más cuerpo, o qué es lo que aporta distinto. bueno, vamos a ver. El hecho de que tenga, de que no sea, que no esté pasteurizada, no quiere decir que la cerveza, por ejemplo, hay cervezas que son turbias por la presencia de levaduras. Sí, Pero después hay otras cervezas, como son la gran mayoría, por ejemplo, de cervezas de microcervecerías artesanales, que no pasteurizan y tampoco filtran, hasta los niveles de quitarle las levaduras, que son cervezas totalmente transparentes, sí. pero tienen un cierto contenido de levadura. Estas levaduras, si estas cervezas tú no las mantienes a una buena temperatura, no haces un mantenimiento correcto, pues van a seguir realizando su función. Incluso, pues se pueden morir generando pues sabores, olores que no son del todo agradables. El hecho de que lleve esas levaduras le da ¿qué le aporta? Pues le puede aportar frescura a la cerveza, Sí. porque el hecho de quitarle la levadura también le estás quitando ciertos sabores y ciertos componentes a la cerveza. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos que estar ahí es una balanza, ¿no? Entre si queremos que la cerveza sea mucho más estable, por ejemplo, como para ponerla en un lineal de un gran supermercado o de una gran superficie, posiblemente tengamos que meternos en pasteurizar la cerveza, en eliminarle esas levaduras, porque va a ser muy complicado mantener esa cadena de frío a gran escala, ¿vale? No sé Sí, si, sí, sí, si, sí. si me explico. O sea, que el hecho de... Es como cuando tú tienes un yogur Sí. que está vivo y está en frío, o cuando tienes un yogur que está totalmente pasteurizado y lo puedes tener en la despensa de tu casa porque ahí ya no hay nada que pueda crecer, ni que pueda hinchar el yogur, ni que pueda seguir comiendo lo que tiene el yogur dentro. Es una gran explicación porque en muchos episodios hemos abordado, pues dependiendo del invitado que tuviésemos, pues se hablaba de la Ujú, pasteurización, ujú. si era mejor, si era peor, si contribuía a mantener las propiedades de la cerveza, si por el contrario hacía que perdiera algo de sabor. Pero es muy buena la explicación que tú nos das, y la pasteurización es un elemento fundamental en la conservación de la cerveza, pues cervezas que, como tú bien nos decías, que van a estar en un lineal de una gran superficie durante bastante tiempo, durante un par Claro. de días o durante unas semanas. Y es fundamental para la conservación y claro, para que luego el consumidor la pueda disfrutar en condiciones. Claro, si tú tienes una cerveza que está viva, eh, tú tienes que mantener una cadena de frío. Porque en el momento que tú rompas esta cadena de frío, Sí, la levadura, por decirlo de alguna forma, se puede activar. Puede entrar otra vez a reproducirse, puede incluso a comer, si le das mucho tiempo, a terminar comiéndose cositas que están en la cerveza y que no deberían de comérsela. Incluso se pueden dar procesos que se denominan de autolisis, que dan olores y sabores cárnicos a la cerveza. Por eso es importante que tenga un correcto mantenimiento esta cerveza que está viva, ¿no? Pero claro, una cerveza viva, una cerveza que no está pasteurizada, también te aporta, bien mantenida, te aporta propiedades organolépticas que jamás te va a aportar una cerveza pasteurizada. Claro, porque es que además esa cerveza puede evolucionar. Y hay veces que el proceso de añejamiento, de envejecimiento, sí, para determinados tipos de cerveza es muy deseado. Porque va a hacer que la cerveza cada vez sea mejor. Es como cuando tienes un vino, ¿no? sí. Hay vinos más jóvenes y vinos más que lo que están haciendo es que han ido evolucionando en Tomando una cava. cuerpo, ¿no? Ahí va a una temperatura determinada y ahí vas viendo una serie de modificaciones que si el producto es bueno y el estilo es el indicado, Sí, te van a dar una cerveza que una pasteurizada no te lo va a poder generar nunca. qué bien. Entonces todo tiene, no es ni bueno ni malo, son cosas Efectivamente. totalmente.
Son cosas totalmente distintas y que cada estilo, Ocasión, ¿no? Cada ocasión. Claro, cada ocasión y sobre todo, pues evidentemente, cada planteamiento económico que tenga la empresa, pues tiene que ver si yo quiero sacar muchos litros para irme a un lineal de un gran supermercado, pues tengo que pasteurizar obligatoriamente, si quiero tener un producto más o menos estable. Y si yo me voy a dedicar o voy a estar destinado a otro nicho, Sí. pues evidentemente me puedo permitir el lujo de tener cerveza que no estén pasteurizadas y que se van a disfrutar de otra forma. De otra manera. Y otro enemigo que es importante, ¿no? Es el propio servicio de la cerveza. Sí. Es importante, el servicio de la cerveza es importante, o sea, que la cerveza esté servida a la temperatura correcta, eso es fundamental. También es importante, por ejemplo, que tenga una buena carbonatación, Sí. apropiada al estilo. Es importante, por ejemplo, que las líneas de los tiradores estén limpias. La Porque hay veces limpieza siempre limpieza. nos la refieren nuestros invitados, es muy Ahí importante. está, la limpieza es fundamental. Y evidentemente hasta que tú hagas un mal maridaje. Porque tú puedes tener un estilo de cerveza que va con un alimento bien y ahora lo combinas con algo y tú dices, bueno, es que esto le está matando todo el sabor que yo quiero que mi cerveza tenga, ¿no? Todo eso, toda esta lista, de alguna forma, hay algunos en mayor o menor porcentaje, pero todo hace que se aleje al final de la cerveza que ese maestro cervecero tenía, ¿no? Que decía, cuando yo hago esta cerveza, yo quiero que la persona que la abra note esto. Pues toda esa lista de cosas, mira tú si puede interferir en que al final no note lo que el maestro cervecero quiera, sino que esté notando Tenía en su cabeza, ¿no? otras cosas. Y otra cosa. De todas formas, aunque hay mucho, yo creo, y si me lo permite, podríamos hacer ¿Sí? hincapié en dos cositas sobre todo. Como Una es las resumen. contaminaciones ¿Sí? y la oxidación. La contaminación es fundamental. Tú dices, todos nuestros invitados nos dicen la limpieza, la higiene y la sanitización son fundamentales. Pero no solo en el tirador, sino en todo el proceso de elaboración. Desde que llega la materia prima hasta que la cerveza se envasa y hasta que la cerveza se sirve en el vaso. Pero este problema es ya muy antiguo. Hemos hablado de la pasteurización y yo creo que deberíamos hablar de quien la descubrió, ¿no? O quien la patentó, que Sí. fue Pasteur. Tampoco se calentaba mucho la cabeza para ponerle el nombre de la pasteurización. De hecho, Pasteur trabajaba mucho con los vinos, porque realmente los vinos y la cerveza son muy parecidos. Al final es un proceso fermentativo, es un proceso... el proceso es muy, muy parecido, ¿no? Y Louis Pasteur, que estudiaba las enfermedades del vino, por llamarlo de alguna forma, también empezó a estudiar qué era lo que ocurría, ¿no? Porque había muchas cerveceras que le dijeron, oye, si tú has resuelto el problema del vino, échanos una mano porque aquí de vez en cuando tenemos que tirar fermentadores llenos, pues porque esto sabe a vinagre, no es lo que yo busco. O esto está, no sé, muy viscoso. Entonces Louis Pasteur hizo una serie de investigaciones en 1876, estamos hablando de a mediados del siglo XIX. Ya escribió un libro que resumía todos sus estudios, que eran los estudios de la cerveza o sobre la cerveza. Y este libro tuvo un impacto muy grande sobre la industria cervecera y también realmente sobre la industria alimentaria, ¿no? Porque terminó en la patente del proceso de pasteurización, que tanto nos suena, ¿no? Y es verdad que la cerveza, porque eso es otra cosa, ¿no? Mucha gente ha dicho, o hay un mantra que dice, en la antigüedad era más seguro beber cerveza que agua. Eso lo hemos escuchado todos, ¿no? Claro, eso era una excusa para beber cerveza antiguamente. En la Edad Media, ahora no. Ahora el agua es muy, 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 muy segura desde un punto de vista sanitario. Sí. Pero sí que es verdad que la cerveza, por sus peculiaridades, que hemos comentado algunas en esa definición técnica, tiene unas condiciones en las que normalmente la actividad microbiana está muy limitada. Es decir, que en la cerveza es difícil que crezcan bacterias, en realidad. Aunque crecen, ¿no? Por eso la importancia de las contaminaciones. Sí.
Pero el hecho de que tenga un pH ácido, de que contenga etanol, el alcohol al final sabemos todo que mata a la bacteria, que tiene un cierto contenido en dióxido de azufre, que tiene poco oxígeno y pocos nutrientes en realidad, y que tiene también una elevada concentración de carbónico, independientemente ya de los isoalfa-ácidos que vienen del lúpulo, que también son antimicrobianos. Pero esto hace, de hecho no se conoce ningún patógeno, ninguna bacteria, ningún microorganismo que sea capaz de crecer en la cerveza y y que dé lugar a un problema de salud serio en las personas. Qué interesante, qué interesante. Eso no lo habíamos abordado nunca porque Sí, habíamos... sí, claro, es que se dan las condiciones, o sea que si tú ibas a la Edad Media, en la Edad Media, donde tiraban las aguas fecales o el cubo de la caca y del pipí, lo tiraban por agua abajo y lo tiraban a la calle, y ese agua terminaba llevando a un pozo, Sí, si tú bebías agua de ese pozo, te podías morir. evidentemente entendemos ahora ya el porqué de ese refrán, ¿no? Claro, pero si tú ahora coges y ese agua del pozo tú lo utilizas para generar cerveza, aparte de que hay procesos dentro de la elaboración, como el hervir y demás, que matan a muchísimos de las bacterias que estaban en el agua, después el hecho de que tenga un ácido bajo, o sea, que sea un pH ácido, que tengan alcohol, que tenga poco oxígeno y demás, eso hace que ahí prácticamente no pueda crecer ningún patógeno. De hecho, creo que no se ha descubierto ningún patógeno que pueda crecer en la cerveza y que nos pueda generar algún problema. Entonces, las contaminaciones, es decir, que de hecho hay ciertas bacterias que sí que pueden crecer en ese ambiente, Sí. lo que van a generar es un deterioro de las propiedades organolépticas de la cerveza, pero no nos van a matar. Ah, Por ahí estamos tranquilos. bien, 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 bien. ¿Vale? A eso es lo que me refiero con lo que no hay bacterias patógenas que crezcan, pero sí que es verdad que existen otros tipos de cerveza que en ese ámbito, si le damos Sí. la oportunidad y no somos limpios y no trabajamos en condiciones de limpieza, pues pueden encontrar un medio en el que desarrollarse. Por ejemplo, son bacterias del género Acetobacter, que Acetobacter lo que va a generar es acético, es decir, que nos va a generar el olor a vinagre. Hay bacterias del género de Bacillus, Brevibacillus, Clostridium, Gluconobacter, Lactobacillus, muchas, ¿no? Hay los pediococos, los pectinatus. Y estas bacterias lo que hacen es que van a generar o bien olores, Sí. sabores, o van a alterar el cuerpo, porque algunas lo que hacen es que hacen como que aparezcan como unas hebras dentro de la cerveza y le dan una viscosidad que hacen que beberse la cerveza sea algo desagradable. O que lo que hacen es alterar el sabor o el flavor, olor y la textura. Pero no nos van a generar un problema grave de salud. Eva, estamos aprendiendo contigo una barbaridad, Sí, ¿eh? bueno, de toda esta lista que hay, Sí, al final las cepas de lactobacillus y pediococo son las que sí. normalmente se encuentran en las contaminaciones de la cerveza. Este punto es muy, muy interesante porque nosotros, como te decía, siempre hablábamos de la importancia de la limpieza, pero Ujú. no habíamos llegado hasta el final de la cuestión. Y yo creo que hoy ha quedado resuelta la pregunta de por qué es tan importante la limpieza en la línea de dispensación, por ejemplo. Sí, mira, es que, por ejemplo, hemos hablado de bacterias, ¿no? Pero también existen levaduras. Porque cuando tú haces un mosto cervecero, tú lo que haces es que le inoculas la levadura que tú quieres. Es una cepa que tú controlas, que te da unas propiedades, unos sabores, unos olores, porque realmente el alma de la cerveza es la levadura. Hay una cantidad de cepas de levadura que unas te generan más sabor a plátano, otras más floral, otros tienen un perfil más herbal. Sí. Cada una tiene su característica. Unas tienen más tolerancia al alcohol, otras no. Pero después, además de estas contaminaciones que pueden venir dadas por bacterias, están las de las levaduras que se llaman silvestres. Sí. Son levaduras que tenemos en el ambiente y que realmente no han sido seleccionadas para generar una cerveza. Y evidentemente algunas de las levaduras pues te generan unos olores y unos sabores que son horribles.
Y el maestro cervecero también tiene que tener mucho cuidado. De hecho, esta es la principal razón por la que te dicen tenemos que separar las zonas de producción de las zonas de molienda de la malta, porque en esta malta Sí. vienen muchas levaduras silvestres que en el polvillo después se pueden quedar en el ambiente y también vienen bacterias que en ese polvillo también se pueden quedar en el ambiente y cuando tú tengas el mosto ya frío se pueden depositar y darte un problema de contaminación. Ay, ¿Vale? eso Y puede, también eso pasa, eso y que altera el. eso pasa, ¿Sí? bueno, pasa y pasa más de lo que parece. Mira, yo leí hace poco un estudio Sí, que dentro de esta hay otro tipo de levadura. Las levaduras que se utilizan para hacer la cerveza, básicamente, es la Saccharomyces cerevisiae, que es la levadura cervecera. sí, Pero hay otras, que son las Brettanomyces, que las Brettanomyces son las que se usan para dar lugar a las cervezas lámbicas, que son las cervezas ácidas, sí, que tienen un sabor un poco peculiar. Son unas cervezas que son muy, muy, muy famosas. Aquí está la Brettanomyces, pero también hay bacterias lácticas, bacterias acéticas, y son cervezas que mucha gente lo llaman vinagrillo, acidillo, sí. porque y los descriptores que tienen esta cerveza son olor a cuadra, a cuero mojado, a caballo, a pelo de ratón, mm, ¿sabes? Son cervezas muy, muy complejas. Con Pero cuerpo, bueno, con intensidad en su sabor. son intensas en su sabor y en sus aromas. Y por ejemplo, hubo un estudio que lo hicieron en fábricas de Estados Unidos, Sí, microcervecerías de Estados Unidos, y la gran mayoría de cervecerías tenían contaminaciones de Brettanomyces. La gran mayoría. ¿Qué pasa? Que Brettanomyces es una levadura muy lenta, muy lenta, muy lenta. sí, Entonces, para que esos olores aparezcan, hay que darle mucho tiempo. De hecho, las lámbicas son cervezas de mucho almacenaje en bodega. Entonces, ¿qué pasa? Que como normalmente la cerveza se consume antes de que aparezcan esos olores, pues la mayoría de gente no se da cuenta que tiene siquiera esas contaminaciones. Otro caso bastante curioso, el de hace poco, hubo en el mundo de la cerveza artesana, todo el mundo conocía esta noticia, y era que había una empresa que tuvo que retirar botellas y latas porque las latas reventaban. sí. Había una sobrecarbonatación. Esa sobrecarbonatación venían dada por una contaminación. Seguro. Y no lo dijo, la empresa nunca lo dijo, Sí, pero seguro, seguro, seguro que lo que tenía era una contaminación de una variedad de la Saccharomyces cerevisiae que se llama Saccharomyces cerevisiae variedad diastaticus, que también lo llama la gente la Saccharomyces diastaticus, que lo que hace es que esta en concreto tiene un gen que produce una enzima, que es una proteína, que expulsa afuera y lo que hace es que los azúcares que son residuales, que son las dextrinas, que no pueden metabolizar la Saccharomyces cerevisiae normal, no se la puede comer, esta las rompe, las convierte en glucosa, en azúcares y se las come. Y cuando se las come genera más alcohol, pero también genera más CO2. Si ese CO2 no tiene escape porque está en una botella o en una lata, ¿qué es lo que ocurre? ¡Pum! Que revienta. Y está claro que era una contaminación de este tipo de levadura. Que este tipo de levadura, por ejemplo, para un tipo de cerveza en concreto, como son las Saison, se utilizan. Porque dan cervezas más secas, cervezas con un carácter, lo que se llama funky, ¿no? Un poquito más a granja. Pero claro, cuando tú no la buscas y tú piensas que tú ya has llegado a tu densidad final en botella y ahora resulta que tienes ahí algunas celulitas de las diastáticos que van a decir, bueno, pues ahora que esta ya no come, ahora voy a comer yo, voy a generar más gas y esto es una olla a presión. claro, Va a reventar sí o sí. y obtienes un resultado completamente distinto. Y en la Y te va a línea dar... de Sí. lo que tú nos estás contando, a nivel de conservación de las propiedades organolépticas de cada cerveza, esto ya es una pregunta, bueno, medio técnica, medio nivel personal. Em, ¿Qué medio de conservación o crees tú que es mejor, la botella, la lata o el barril? Vamos a ver, es que hemos hablado mucho de la contaminación, pero hay otro factor que es la oxidación. La oxidación es, bueno, todos sabemos lo que es oxidarse. Tú coges una manzana, Sí, esa manzana tú la dejas expuesta al aire y ¿qué ocurre?
Pues cuando tú le quitas la protección de la cubierta, la expones al oxígeno que hay en el aire, se pone negra, se pone parda. Ahí están ocurriendo reacciones de oxidación. O cuando tú mojas un hierro y lo expones al aire, pues también se le crea ese moho, un proceso de oxidación, ¿no? Pues en la cerveza ocurre lo mismo. Sí. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, teniendo en cuenta que vamos a imaginarnos que somos súper limpios y que está todo sin ningún tipo de bacteria y que todo lo hemos hecho súper bien, Sí. y ahora embotellamos en lata, embotellamos en botella o en barril. El proceso de oxidación es menor en el barril, porque el barril se llena directamente desde estamos pensando que tenemos un fermentador que está que no es atmosférico, que está bien cerrado y estamos embarrilando directamente. Ahí no hay en ningún momento contacto con el aire. Por lo tanto, los procesos de oxidación, no solo en el momento del embotellado, sino en el posterior almacenaje, van a ser mínimos. Ajá. Por ahí yo diría que el barril es más estable. Cuando tú estás llenando una botella, aunque tú tengas una llenadora isobárica, que venga de un fermentador isobárico, siempre va a haber un contacto con el oxígeno, con el aire. De hecho, cuando tú tienes una botella, tú siempre tienes un cuello que está cubierto de aire. Entonces, ahí hay una oxidación no solo del aire que está contenido, del oxígeno que está contenido en ese cuello, en esa zona de aire, sino del propio oxígeno que se ha incluido, que está disuelto dentro del líquido. Entonces, esos procesos oxidativos también te van a hacer que la cerveza pierda frescura. El mundo de la cerveza es muy complicado, ¿vale? Y no todo es blanco o negro. Son muchas variables, ¿no? Ahí va. Hay cervezas que se tienen que consumir muy frescas, en el que el proceso de oxidación les va a afectar mucho. Y hay otras cervezas, como por ejemplo puede ser una barley wine, que es una cerveza con mucho más cuerpo, con mucho más contenido alcohólico, que incluso los procesos de oxidación de una guarda les puede venir bien porque va a dar lugar a unos sabores y a unos aromas que no tenía cuando esa cerveza está verde, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, no todo es blanco o negro. Todo tiene muchos matices. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, hay otro defecto, un defecto, porque eso no es un descriptor, no es deseable en ningún tipo de cerveza, ningún estilo, y es el golpe de luz que llaman. El golpe de luz lo describen como olor a zorro, a pipí de gato, y ese olor se genera porque hay ciertos compuestos que vienen del lúpulo que cuando interaccionan con la luz del sol dan lugar a ese aroma. Por eso las botellas son, ¿de qué color? Las botellas de cerveza en general, oscuras. Oscuras para que no pase la luz. Ahí va. Después están las verdes, que me imagino que tendrán unos filtros. Sí. Y ya después hay algunas que son transparentes que tienes que dedicarte a echarle limón o a echarle tequila porque si no, no hay quien se las beba. ¿Sabes? Entonces, bueno, eso es una apreciación mía personal. Pero qué complejo es. O sea, tiene todo muchísimo más ciencia de la que nos pensamos cuando vemos una cerveza. Está claro que esa protección frente a la luz solar, mejor que una botella, por oscura que sea, se la va a dar un barril. O se la va a dar una lata. Está claro. Ahora están muy de moda las latas porque además son muy bonitas, se pueden hacer unas etiquetas muy chulas. Pero bueno, tienen un formato que ya a la gente el tercio se le queda chico y ese formato es el de 40 o el de medio litro. Total. Pero bueno, es más fácil también de transportar. Todo tiene también sus ventajas, ¿no? Y ya está. Así que yo creo que, bueno, que un poco depende, ¿no? Pero si la cerveza está bien elaborada y está bien mantenida, yo creo que cualquiera de los envases son buenos. Pero ahora, ya que te hemos hecho todas las preguntas que teníamos preparadas, queremos conocerte a ti un poquito más como cervecero. Entonces, si te parece, te voy a... Uy, yo soy muy simple como cervecero. Te voy a hacer el formulario cervecero al que nosotros sometemos a todos los invitados este año, en esta nueva temporada, lo hemos modificado un poquito. Y bueno, tú nos cuentas, para que nos cuentes un poco más cómo eres como amante de la cerveza. ¿Tú recuerdas cuándo probaste por primera vez la cerveza? Sí.
¿Cuándo Sí, fue? pues mira, fue hace mucho, mucho tiempo en un bar con mi padre. Yo creo Sí, que muchos lo hemos probado así, ¿no? Siendo niños, de hecho. sí. Tenía yo mi refresquito de naranja al lado, mi padre tenía su cerveza y bueno, y la curiosidad del niño, ¿no? Y mi padre me dijo, ¿quieres probarla? Y pues yo la probé. Ya está. Y yo creo que como la mayoría de personas que probaron la cerveza la primera vez, Sí. fue algo súper mega No desagradable. te gustó, claro. No, pero es que no me gusta, pero es que de hecho es un producto amargo. Sí. Y el amargor en la naturaleza está diseñado para que tú no sigas comiéndotelo, porque normalmente te está diciendo que es un producto que no te va a sentar bien. Ah, que algo bueno no va a pasar. No trae. Entonces, es verdad que después muchos vegetales con la evolución lo han adaptado pues para que los animales no la devoren, ¿no? Pero es verdad que el amargor, muchos venenos son amargos y al Sí, final pues estamos adaptados a rechazarlo, ¿no? Al final te acostumbras y después posiblemente no, en mi caso, ese sí. amargor rajándote la garganta fresquito es lo que hace que estés deseando de tomarte una cerveza, Que como te yo ahora, vaya que llevo un rato gustando. hablando de cerveza y tengo una gana de tomarme una cerveza fresquita impresionante. Estamos a final de semana. Buah, buah. A esta hora a A la que ver. estamos ya. Sí. Pues sí, bueno, ¿y qué estilo de cerveza es el que más te hace a ti disfrutar ahora? Uy, ahora yo estoy con me gustan las cervezas lupuladas. Sí, Me gustan las cervezas lupuladas. No me gustan que sean muy agresivos, lupulados, pero sí que me gustan mucho las IPA, las Session IPA, que son un poquito más ligeritas. sí. Las NEIPA también me gustan, que no tienen tanto amargor, pero sí que tiene. Me gusta mucho que no, me gustan las cervezas, eso, que tengan lúpulo porque me refrescan más. Ahora, ¿eh? Porque esto es como todo. Sí. El gusto va cambiando y ahora mismo estoy en las cervezas lupuladas. Mm. Y Seba, ¿en qué lugar del mundo has podido disfrutar de la mejor cerveza? ¿En qué lugar del mundo he podido disfrutar? Pues mira, donde más he disfrutado yo de la cerveza es en Sevilla. En Sevilla, porque para mí la cerveza es algo muy social. Y yo siempre que estoy con mis amigos y estoy en un entorno y agradable y estoy en un sitio agradable manteniendo una buena conversación, para mí muy mala tiene que estar la cerveza para no disfrutarla. Entonces yo en mi casa, en mi tierra, es donde más disfruto de la cerveza. Pero Sí, te puedo decir que yo con la cerveza que más he disfrutado, sí, bueno, hemos comentado, yo colaboro con una microcervecería. sí. No sé si puedo Sí, decir el sí, nombre. claro que sí. Sí, es de aquí, de Valencina de la Concepción, se Sí, llama Guadalquivir. sí, de hecho Eh, son amigos nuestros. Ahí va, Sí, pues ahí está Beltrán y compañía. sí, sí, los conocemos Y que son amigos de River Sur. pues esa cerveza que tú tienes el gustazo de probarla directamente del fermentador, Sí, en la que tú de alguna forma has sido partícipe en su creación, pues porque has estado en las conversaciones de la receta, de los ajustes, que tú eso, cuando ya tiene cuerpo de cerveza, cuando ya tiene sabor y aroma de cerveza, te lo echas en un vaso sí. directamente del fermentador te lo estoy contando y me están poniendo los vellos de punta. ¿Sabes? Claro, es Eso, que va más allá de lo puramente eso es cervecero. Son como... muchas Eva, emociones, claro. sí. Hay un dicho que dice que a nadie le huelen sus peos ni sus niños le parecen feos, ¿no? Claro, pues tu Pues, cerveza, claro. pues tu cerveza, y he disfrutado mucho. Y ahí también en las instalaciones de Guadalquivir también he disfrutado mucho. Con una cerveza que yo soy miembro de una asociación. De hecho, la asociación se llama ASACA, que son las siglas de Asociación Sevillana de Amantes de la Cerveza Artesana. Cuéntanos, ¿y qué hacéis? ¿Qué hacéis? Ahora que te iba a preguntar por eso, pero ya que tú nos lo Pues cuentas, mira, hacemos muchas cosas. Entre una de ellas que hemos hecho es que hemos elaborado una cerveza para financiarnos. sí, Y también he disfrutado mucho bebiéndome esa cerveza que elaboramos entre todos los socios en la fábrica de un socio sí, y que era una fiesta, ¿no? Y ahí también he disfrutado mucho. Por eso digo que mi consumo de cerveza es muy social sí. y no concibo el beberme una buena cerveza si el entorno no está al nivel.
¿vale? De hecho, el entorno es el que hace que esa cerveza me sepa especial. Si después me la llevo a mi casa y me la tomo en el sofá, No es lo viendo mismo. una peli, posiblemente me sepa distinto, a no ser que la compañía, como suele ser el caso cuando me tomo la cerveza en mi casa, sea también excepcional, ¿no? Sí. Claro, por supuesto. Entonces sí que se disfruta. Bueno, Asaca, que me voy por los cerros de Sí. Úbeda. Asaca es una asociación sin ánimo de lucro, que el único ánimo que tiene es lo que hemos hablado antes, ¿no? Es el de divulgar la cultura cervecera, el de crear cultura cervecera. Sí. Somos un grupito, yo creo que ya rondamos los 60 socios. ¿Y desde cuándo está ahí, Seba? Pues lleva ya mucho tiempo, pero es verdad que en el último año quizá, o los 2 últimos años, es cuando realmente está cogiendo Más un poquito impulso. más impulso. Es un grupo de... Ya pertenecer al grupo de WhatsApp ya merece la pena, porque hay gente que sabe, que controla mucho, hay profesionales de la distribución, hay profesionales de la elaboración, después hay gente que elabora a nivel casero, pero muy top. Hacemos compras conjuntas, por ejemplo, de libros, organizamos quedadas en locales de socios y bueno, y allí echamos un ratito de charla. Qué bien. Hacemos catas, organizamos también catas. Algunas las hacemos online para que las hagas desde la comodidad de tu casa. Hacemos compras conjuntas de determinadas cervezas Sí. y uno de los socios pues va dirigiendo la cata. Ay, qué Y interesante. participamos también en ferias, pues como tenemos nuestra cerveza, pues también y bueno, y es una asociación que no tenemos ahora mismo sede, estamos buscando también la posibilidad de tener una sede, Sí. pero ahí lo que pasa es bueno, que todo es caro y necesitamos un poquito de financiación y demás. Pero ahí estamos funcionando, y ya te digo, es una asociación de amantes de la cerveza artesana y lo que hacemos es divulgar la cultura sobre cerveza artesana. Ahí sí que tenemos un poquito, somos muy, ¿sabes? Qué bien. Un peleones. Oh, la cerveza artesana, cerveza artesana. Pero bueno, Claro. al final bebemos de todo lo que llega a nuestras manos. Oh, estáis, por supuesto, vamos, lo decimos en el podcast, pero ya hablaremos nosotros, estáis invitados a nuestra fábrica, que han visitado ya varias asociaciones de cerveceros caseros y de cerveceros artesanos. Y aquí digamos, en público, en abierto, queda nuestra invitación para que vengáis a vernos cuando queráis. Y Vale. que tenéis en Rey Bar Sur vuestra casa. Pues mira, yo ahora mismo que soy socio, pero también pertenezco a la junta directiva, lo voy a transmitir a Jesús, que es el presidente, que seguro que la va a coger con mucho agrado. Que podemos también algún día organizar una tertulia aquí Entre Cañas y Barriles y con la gente de Azaca y seguro que vamos a echar un buen rato. Ya hemos hablado que depende mucho de la ocasión, de la compañía, pero ¿tú qué cerveza prefieres? ¿De grifo, un botellín o una lata? Pues mira, no tengo yo ningún tipo de preferencia, la verdad. Sí que es verdad que todo Sí. me lo echo en un vaso, Ah, vale, bien. O sea que ¿vale? Eso sí. independientemente de cuál sea su procedencia, te gusta beberte la Hombre, si es cerveza del en vaso. grifo, ya automáticamente me la ponen en el vaso. Sí. Pero si yo pido un botellín, un tercio o una lata, yo me la sirvo en un vaso. Muy bien. O en una copa. Y yo le doy mi explicación. Sí. No es lo mismo beber de una botella, Sí. que estás metiendo directamente el líquido en la cavidad en la boca, Sí. que beberte algo desde un vaso, Sí. que tú directamente estás teniendo ya una entrada de volátiles por la nariz. Ah, Si tú estás bebiendo directamente de un tercio de una lata, sí. tú lo que vas a coger a nivel nasal es el retronasal. Es la vuelta del aire que tú hagas al tragar. Ah, y Y te estás estás perdiendo, perdiendo ahí. parte de hecho, si es una prueba que puede hacer cualquier persona. Si tú Sí. coges un zumo Sí. de naranja o un zumo de piña Sí. y te lo tomas con la nariz tapada, te van a saber prácticamente igual. Sí. Pero si tú te lo tomas con la nariz abierta, es donde tú vas a coger los aromas cítricos o Sí. los aromas a piña. Y tiene su explicación, porque los receptores del olor son mucho más complejos que los del sabor. De hecho, los sabores son 5 básicos. No sabe algo a piña. No.
Algo es dulce, ácido, salado, amargo o umami, pero no sabe a piña. Lo que tú diferencias es porque estás oliendo, ya sea a nivel nasal o retronasal, lo que está llevando y que te hace que huela a piña o que sepa a piña. Es decir, es la suma del sabor con el olor, lo que llaman la gente el flavor, ¿Sí? lo que te genera esa diferencia. Y tú esa parte, si te lo estás bebiendo directamente de la lata o directamente del botellín, lo estás perdiendo. Eso es una parte. Sí. Después está la otra parte, que es la del gas. Si tú le echas la cerveza en un vaso, vas a ver que se genera espuma. Sí. Es decir, que se libera cierta cantidad de CO2 que está disuelto. Si tú te la bebes directamente desde el botellín, esa espuma, ese gas, te lo vas a liberar a lo largo del recorrido hasta el estómago. Y evidentemente te va a caer mucho peor que si te lo has echado previamente en un vaso. Claro. Entonces Tiene su... tiene su porqué. No. Por lo menos mi porqué. Yo disfruto más la cerveza, veo la espuma. En un botellín tú no ves espuma, tú no ves, o en una lata tú no ves nada. De hecho, te estás perdiendo el color de la cerveza, te estás perdiendo si es una cerveza que está limpia, una cerveza que está turbia, toda esa información tú la pierdes si lo bebes directamente. Échatelo en un vasito. Y el vaso te da, por lo menos te ofrece la oportunidad de disfrutar de casi todos los matices. Toda esa información, que al final esa información, el cerebro es muy también de colores y parece que es una tontería, ¿no? Pero si tú vas a beberte una cerveza negra, ya estás predispuesto a encontrar ciertos matices. Sí, a que el sabor sea a lo mejor un poco más fuerte o que más sea... cafetoso, más torrefacto, ¿Sí? más a chocolate, más a regalí. Entonces, esa información yo quiero también tenerla. Entonces, yo siempre vasito para que la cerveza un poco libere el contenido de carbónico que tiene disuelto y en esa liberación se van a arrastrar compuestos que están ahí para ser disfrutados también. Olores, que tú lo vas a perder si no. Pues déjalo, que salgan, déjalo que tú lo puedas respirar y que tú lo puedas disfrutar. ¿No? Porque la han puesto y para algo. Qué bien, bueno, Seba, pues con esta respuesta que yo creo que muchos vamos a tomar como consejo para disfrutar de una experiencia completa cervecera, despedimos el episodio de hoy, te damos las gracias. Yo te diré que nos encantaría tenerte como colaborador eventual del programa porque hemos aprendido muchísimo, además nos ha resultado muy ameno. Así que bueno, te despido, pero estoy segura de que volveremos a vernos muy pronto y te doy las gracias por tu tiempo, que sabemos que eres una persona que aprovecha bien el tiempo y que está muy ocupada. Así que nada, las gracias desde Entre Cañas y Barriles, desde Reibar Sur y esperamos vernos pronto. Un abrazo grande, Seba. Venga, igualmente, me lo he pasado muy bien, de verdad. Nosotros también, muchas gracias. Gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego.